¿Sabía usted que muchas personas siempre buscan un nuevo comienzo? Siempre. Siempre dicen, nunca es tarde para empezar de nuevo. ¿Ha escuchado esa frase? Por lo general se la escucha y también se la escucha en la iglesia. Pero ¿sabía usted que muchas personas no necesitan en realidad un nuevo comienzo, sino lo que necesitan es una sanidad de su pasado? No es un nuevo comienzo si no se sana un pasado, porque lastimosamente muchos viven atados, no por cadenas visibles, no por cadenas que se miren, sino viven atados por heridas del pasado, viven atados por cadenas invisibles de un pasado que no ha sido el mejor con su vida. Entonces, las personas, muchas, no necesitan un nuevo comienzo, sino que necesitan sanar. Necesitan urgentemente sanar su pasado. Porque hay muchas personas que luchan por volver a confiar cuando su fidelidad fue traicionada. Muchas personas luchan por volver a amar porque fueron desilusionadas. Muchas personas luchan por avanzar, pero no pueden, no por falta de fe, sino precisamente por heridas emocionales no sanadas que gobiernan su presente. Y lastimosamente, si no son sanadas, van a afectar muy, muy grandemente su futuro. ¿Sabe que hay personas que no lloran porque alguien decía, hay personas que no lloran porque ya se secaron por dentro, por un pasado difícil? Sonríen pero están rotas, sirven pero siguen heridas. Y muchos cristianos, aunque han sido perdonados por Dios, porque ¿cuántos saben que Dios nos perdona? Muchos cristianos ya han sido perdonados por Dios, pero aún no han aprendido a perdonar a quienes marcaron su vida en el pasado. Aún no hemos aprendido a perdonar, pero hoy quiero que leamos un pasaje bíblico. Yo sé que esta historia usted se la sabe, yo creo que la ha escuchado mucho, pero yo quiero tomar el ejemplo de José en esta mañana. Y usted ya conoce un poco la historia, sus hermanos lo vendieron, todo lo que usted sabe. Y en este texto de Génesis que vamos a ver el día de hoy, veremos que el pasado no es más fuerte que la soberanía de Dios. ¿Sí? El pasado pudo haber sido duro con nosotros y quizás hemos sufrido heridas muy fuertes en nosotros, pero debemos entender que el Evangelio puede transformar la herida más profunda en un testimonio para la gloria de Dios. ¿Usted cree eso? La herida más profunda, la que usted nunca entendió y no entiende, puede ser un testimonio para grandes propósitos de parte de nuestro Dios. Vamos a ir al texto en esta mañana. No vamos a leer toda la historia porque sería muy largo, pero solamente quiero tomar unos 3 versículos de Génesis 50, del 19 al 21. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Esta parte ya es cuando José se encontró con sus hermanos y todo eso. Y dice la Biblia, y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. ¿Sí va conmigo? Mire lo que dice, vosotros pensasteis mal contra mí. Está hablando de los hermanos. Mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Siga. Ahora pues, no tengáis miedo. Dígale al hermano, no tenga miedo. Dice, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos, dice la Biblia, y así los consoló y les habló al corazón. Amén. Quiero empezar con esto. Mire, los hermanos de José
en su maldad, quisieron dañar a José. Pero en esta mañana quiero empezar con esto. El pecado de otros puede herirnos. ¿Y cuántos aquí han sido heridos por diferentes personas a lo largo de nuestra historia? Pero aunque el pecado de otros puede herirnos y no podemos evitar eso, pero ustedes deben tener en claro algo: Dios no pierde el control. Esa es una verdad indiscutible en nuestras vidas. Dios no pierde el control. Y cuando leemos el versículo 20, dice en Nueva Traducción Viviente, dice así: ustedes se propusieron hacerme mal. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para mi bien. La vida de José fue marcada por diferentes cosas. Fue marcada por el rechazo de sus propios hermanos, fue marcada por la traición, fue marcada por la injusticia de una falsa acusación, fue marcada por el olvido, porque se olvidaron de él cuando estuvo en prisión. Pero a pesar de todo lo que él vivió en su vida, como cada uno de nosotros hemos vivido, su vida no terminó siendo una tragedia, sino que fue un testimonio del control y la providencia de Dios. La vida de José no terminó siendo una tragedia, a pesar de todo lo que le sucedió. Pero la historia de José nos enseña que la soberanía de Dios gobierna incluso lo más doloroso en nuestra vida. Eso usted debe tenerlo presente. A Dios no se le escapa absolutamente nada. Y sabe que José no era perfecto, pero no dejó que la amargura gobernara su corazón. Y eso es lo que nosotros debemos tener cuidado. José, en lugar de devolver mal por mal, él interpretó su historia desde una perspectiva divina. Y tú y yo debemos entender que todo lo que sucede en nuestra vida está bajo el control y la providencia de nuestro Dios. Absolutamente todo. Él todo lo usa para nuestro bien. Cuando alguien te hiere, sientes que esa persona cambió el rumbo de tu vida, siempre sientes que esa persona te marcó, sientes que esa persona, tantas cosas en nuestro corazón. Pero la palabra del Señor nos recuerda que Dios sigue al mando de nuestra vida. Que Dios sigue escribiendo la historia, incluso cuando tenemos capítulos dolorosos, cuando vienen situaciones que no entendemos. Alguien decía, la mano de Dios está tan presente en el dolor como en la bendición. ¿Usted cree eso? Vuelvo a decirle eso, la mano de Dios está tan presente en el dolor como en la bendición. Nada ocurre sin su propósito. Nada, absolutamente nada. Por eso es tan importante para cada uno de nosotros sanar. Diga conmigo, sanar. Y la sanidad no se basa solamente en olvidar. La sanidad no se basa solamente en soltar el pasado, porque muchas veces así nos aconsejan. La sanidad no se basa solamente en pisar el pasado. ¿Cómo es que dicen al pasado? Pisado. ¿Sí ha escuchado eso? La sanidad no se basa en eso. La sanidad se basa en confiar en que Dios está en control. En eso se basa la sanidad nuestra. La sanidad se basa en confiar en la providencia de Dios. Ahí está nuestra sanidad. Porque recuerde lo que dice Romanos 8:28. Yo sé que usted ya lo conoce demasiado, pero es importante recalcarlo. Mire lo que dice Romanos 8:28. Yo creo que ya se lo sabe hasta de memoria. Y sabemos que a los que aman a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Bueno, y sabemos que a los que aman, mire, ahí empieza el versículo con algo importante. Solo a los que aman a Dios. ¿Quiénes ahí están? Los que aman a Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas
les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, el mundo dice, deja el pasado atrás. El mundo dice, suelta tu pasado. Pero alguien decía, eso es como poner una curita sobre una herida profunda. No sirve de nada. Y nosotros como cristianos obviamente no debemos negar nuestro pasado. No lo negamos. Pero sí entendemos que hay un Dios que lo redime. Que hay un Dios que puede ayudarnos a sanar. Por eso es que no se trata de olvidar las ofensas, sino que se trata de interpretar el pasado bajo la luz del plan soberano de Dios y entender que Jehová es bueno. ¿Cuántos creen eso? ¿Pero por qué permite esto? ¿Pero por qué permite aquello? Pues solo Dios sabe el por qué. Solo Dios puede entender el por qué permite tantas cosas en tu vida. Cuando miramos la historia de José, José no fingió que todo estaba bien. Nosotros no podemos fingir que todo estaba bien, que todo está bien. José reconoció que fue traicionado. ¿Y cuántos de nosotros debemos reconocer que todo no va bien? Hay veces que nos dicen, no, usted tiene que decir en bendición, pero hay veces que no. ¿A cuántos les ha pasado eso? Y siempre nos dicen, no, usted diga en bendición y en victoria, pero no podemos negar que hay momentos en que no vamos bien, que hay momentos en que estamos afligidos, que hay momentos en que hemos sido decepcionados, traicionados, y José reconoció que fue traicionado. Él le dijo a sus hermanos, ustedes planearon todo para mi mal. Ustedes hicieron todo para mal, pero Dios lo encaminó para bien. Y yo te digo en esta mañana, todo lo que a ti te ha pasado, Dios siempre lo encamina para bien. Pero pastor, ¿cómo puede hacer de esto algo bueno? Pues eso está solo en la providencia de Dios. No sabemos cómo puede hacerlo, pero yo sé que tenemos un Dios que hace cosas que no entendemos. Nunca vamos a entender a Dios. Y Romanos 8:28 precisamente no es simplemente un dicho. Romanos 8:28 no es simplemente un cliché para nosotros como cristianos, sino que Romanos 8:28 es como una roca firme en la cual nosotros estamos cimentados. ¿Cuál es esa roca firme? Que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Esa debe ser tu roca. Eso te ayuda a permanecer estable. Eso te ayuda a permanecer firme. De entender simplemente eso. Por eso cuando entendemos este pasaje, las heridas en nosotros no tienen la última palabra. La última palabra la tiene Dios, porque Él es soberano que transforma el mal en bien. Él puede hacerlo. Por eso es tan especial, porque el Evangelio del Señor es el único que puede romper las cadenas del pasado. Solo el Evangelio. Acuérdese lo que dice 2 Corintios 5:17. Mire lo que dice. Y yo le estoy leyendo pasajes que usted conoce, pero que son importantes recalcarlos. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno ¿qué? Está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Mire, muchos creen que están definidos o su vida la define su pasado. Lo que han vivido antes. Y muchos permitimos que el pasado cambie nuestra vida. Muchos permitimos que las cosas que
que hemos vivido, como traiciones, como abusos, como rechazo, como tantas cosas, muchos hemos permitido que eso cambie nuestra esencia, que eso cambie nuestra manera de actuar, nuestra manera de dirigirnos a otros. Pero la Biblia dice que en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. ¿Cuántos aquí son nuevas criaturas? No somos ya lo que nos hicieron. Ya no podemos ser el producto del pasado, no. Usted en Cristo Jesús ya no es el producto del pasado. Usted en Cristo Jesús es una criatura totalmente nueva y renovada. Ya no somos el producto de lo que nos han hecho. Ahora somos lo que Cristo hizo por nosotros. Y Él ha prometido darnos un corazón nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Yo te digo algo, en Cristo Jesús tú tienes un corazón nuevo. Él no lo ha dado. Por eso ya no podemos andar diciendo, no, es que yo soy así por mi pasado. No, eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Mire, un ejemplo bíblico es Pedro. Pedro, ¿cuántas veces negó a Cristo? 3 veces. Pero él no quedó marcado por su fracaso, por su pasado. ¿Usted se imagina si él hubiera quedado marcado por su pasado? Él hubiera dicho todo, no, es que yo negué a Jesús, ya no puedo más. Pero vino Cristo y lo restauró y lo usó como predicador de la palabra. Ese es el Dios que usted y yo tenemos, que no se basa en los errores pasados, sino que está dispuesto a hacernos nuevas criaturas, aquellos que dicen, Señor, heme aquí. Por eso ya no podemos estar. Usted se imagina a Pedro predicando y que esté él, ¿cómo le digo? Se esté juzgando por lo que hizo todo el tiempo. Que esté diciendo, es que yo negué a Jesús, no soy digno de predicar. No soy digno de... No, el pasado quedó atrás. Dios lo sanó. El Señor lo sanó diciéndole, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Y ahí el Señor sanó su pasado. Porque ¿cuántos de nosotros hemos fallado, pero porque somos débiles? Nuestra naturaleza humana está en constante cambio día tras día. El pasado puede ser parte de nuestra historia y obviamente que lo es, pero no tiene que ser el que define nuestro presente. No tiene que ser el que define tampoco nuestro futuro. En Cristo hay redención. En Cristo hay nuevas oportunidades. ¿Dice amén? ¿O no recuerda lo que dice Lamentaciones? Que Él nos da misericordias nuevas cada mañana. En Él somos nuevos. Dígale al hermano, en Cristo somos nuevos. Somos nuevos. En Cristo hay nuevas oportunidades. En Cristo hay propósito. Lo que fue una herida en el pasado, Dios lo puede usar como una cicatriz para testificar de su poder, para testificar de que tenemos a un Dios que sana. ¿Usted cree eso? A un Dios que restaura. Por eso es que el Señor hace tanto énfasis en la Biblia en el perdón. El perdón no es una emoción. Y eso lo hemos recalcado muchas veces aquí en el púlpito. El perdón es una decisión que viene del Espíritu Santo en nosotros, que viene del Señor en nosotros. Efesios 4:32, mire lo que dice la palabra del Señor. Efesios 4:32. Mire lo que dice. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Nueva traducción viviente, mire lo que dice, más entendible. Por el contrario, sean amables unos con otros. ¿Usted es amable uno con otro?
No, pastor, con ese no. Sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Mire eso. El perdón es un mandato. José perdonó a sus hermanos. Nosotros humanamente dijéramos, nuestros hermanos no tienen perdón de Dios, ¿no? ¿Cuántos han dicho así alguna vez? No, él sí no tiene el perdón de Dios. Y quizás los hermanos, todo lo que le hicieron, obviamente, uno humanamente diría, no, pero José perdonó, no porque sentía ganas de perdonar, sino porque José temía a Dios y entendía su lugar en el plan y en el propósito de Dios. José no usó su poder para vengarse. ¿Él podía vengarse de ellos? Sí. Él no usó su poder para vengarse, sino para consolarles. Qué importante eso. Hay algo que debemos entender y en lo cual debemos de alguna manera enfocarnos. El perdón no niega el dolor, no niega que eso nos ha causado dolor, pero el perdón sí de alguna manera hace que comencemos a sanar en nuestra alma. ¿Y cuántos anhelan sanar? ¿Cuántos anhelan sanar? Ese es el mandato del Señor. Cuando usted mira historias de la Biblia, por ejemplo, Esteban, mientras era apedreado, si usted lo recuerda, él clamó y dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. A pesar de que ellos lo estaban apedreando, él estaba orando por ellos. Mire cómo el Espíritu Santo puede generar ese tipo de perdón en nosotros. Puede generar ese tipo de compasión en nosotros. Esteban siendo apedreado por personas y él orando por ellos. Ese es el verdadero perdón que el Señor coloca en cada uno de nosotros. Y tal vez usted no siente ganas de perdonar, pero podemos pedirle a Dios que cambie nuestro corazón. ¿Dice amén? Por eso, perdonar no es olvidar. Perdonar es soltar el derecho de venganza y descansar en la justicia divina y descansar en Él. ¿Cuántos dicen amén? El pastor Thomas Watson decía, un corazón regenerado por la gracia se vuelve tierno para con aquellos que antes aborrecía. Vuelvo a repetir eso. Mire esto. Un corazón regenerado por la gracia se vuelve tierno para con aquellos que antes aborrecía. ¿Qué le parece eso? No, pastor, que es que yo voy a ser tierno con ese, después de lo que me hizo, o con esa. Pero esa es la verdad. Un corazón regenerado por la gracia se vuelve tierno para con aquellos que antes aborrecía. Porque eso solamente lo puede hacer ¿quién? Dios en nosotros. Humanamente no podemos, humanamente odiamos, humanamente quisiéramos vengarnos, humanamente, dígame si usted no ha tenido esos pensamientos en su corazón. A ver, sea sincero. Sí. Me encanta cuando el Señor Jesucristo le traen al paralítico, ¿sí se acuerda? Y el Señor, ¿qué le dice? ¿Sí? Le dice el Señor al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y ahí estaban unos fariseos y es algo chévere porque le dice, ¿por qué pensáis mal en vuestro corazón? Les dice. ¿Por qué pensáis mal en vuestro corazón? Y esa palabra no solamente es para ellos. ¿No se ha puesto a pensar que nosotros en todo momento pensamos mal en nuestro corazón? Sobre todo con las personas que nos hieren, que nos dañan. Y no lo expresamos, pero por dentro estamos diciendo, ojalá que le vaya mal. A ver, sea sincero, ¿sí o no? Ojalá que... Sí, y el Señor lo sabía. El Señor no solamente le estaba diciendo a los fariseos, nos estaba diciendo a nosotros, ¿por qué pensáis mal en vuestro corazón?
Y es fuerte porque sí, estamos luchando contra eso. ¿Sí? Día tras día estamos luchando con eso, pero un corazón regenerado es diferente. Un corazón regenerado perdona, un corazón regenerado no cambia porque le dañaron, le hirieron. El ejemplo es el Señor Jesucristo. Y cada uno necesitamos que el Señor regenere nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aquí pueden decirle al Señor, Señor, por favor, regenera mi corazón? Yo necesito que el Señor regenere mi corazón. Porque el propósito de Dios es mayor que nuestra herida. Y vuelvo a recalcar eso para que le entre al corazón. El propósito de Dios contigo es mayor que tu herida. O sea, ¿Dios ha permitido esas heridas en tu corazón? Sí. Jeremías 29:11 dice la palabra del Señor, porque yo sé los planes que tengo con vosotros. ¿Y cómo son esos planes? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Nueva traducción viviente. Dice así. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes. ¿Entienda esto? Dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo. ¿Cuántos creen eso? Pastor, ¿será que Dios tiene planes para lo bueno para mí? Mire todo lo que me ha pasado. Mire todo lo que ha permitido. ¿Será que sí? Sí. Porque mire lo que dice ahí. Dice el Señor. ¿Quién lo dice? No dice el pastor. No dice el profeta. No dice el apóstol. Ahí clarito dice el Señor, y esta palabra es para usted en esta mañana. Pues yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Aunque no lo entendamos. Dios no solamente nos sana para que vivas en paz contigo mismo, no. Él te sana porque Él tiene planes contigo. Vuelvo a decir eso, Él tiene planes contigo. Él tiene propósitos eternos contigo. José fue vendido, José fue herido por su familia, pero terminó bendiciendo a naciones enteras. Alguien decía, dime el tamaño de tu herida y yo te diré el tamaño del propósito de Dios contigo. Y no es fácil. A veces Dios permite que tus cicatrices se conviertan en señales para que otros vean el Dios que tenemos. Para que otros glorifiquen al Señor. ¿Dice amén? Es ahí donde debemos entender los planes y propósitos del Señor. Pero bendito sea Dios, que en medio de todo lo que podemos estar pasando en nuestra vida, en medio de un pasado difícil, en medio de tantas cosas que hemos vivido, la Biblia dice que el Espíritu Santo es nuestro consolador y nuestro sanador. Lo tenemos a Él. Juan 14 del 26 al 27, mire lo que dice. Bueno, tengo tiempo todavía. Juan 14 del 26 al 27 dice, y esto usted ya lo ha escuchado, mas el Consolador, dice la palabra, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mire, algo que debemos entender es esto. No sanamos por autoayuda. No sanamos de esa manera. No sanamos nuestro corazón olvidando tampoco. Sino que la sanidad de nuestro corazón es una obra del Espíritu Santo en nosotros. Yo te quiero decir en esta mañana, no estás solo en tu proceso.
Jesús prometió que su Espíritu Santo estaría con nosotros. ¿Para qué? Para darnos paz en medio de la tormenta, para darnos descanso donde hubo ansiedad. Bendito sea el Señor que tenemos al Espíritu Santo con nosotros, porque ¿qué sería de nosotros si no lo tuviésemos a Él? Él es quien enjuga toda lágrima. Él conoce de tus lágrimas, Él conoce de tu dolor, pero Él es el que te da las fuerzas para seguir adelante y no desmayar. ¿Dice amén? Pero la pregunta es, pastor, ¿y qué hacer con aquellas personas que nos hieren, pero ya no queremos ni volverlos a ver? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Se ha preguntado eso alguna vez? ¿Qué hacer, pastor? Pues mire lo que dice la Biblia, Romanos 12:18. Romanos 12:18. Mire lo que dice este texto. Si es posible, ¿qué dice? En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Mire ese consejo de la Biblia. ¿Qué le parece eso? Después de una traición, después de una herida profunda, dígame si no es normal el quererse alejar por completo de esa persona que nos causó daño. ¿Sí o no? Sí. Esa es nuestra naturaleza. No quiero encontrármela, es que me da rabia, es que no quiero, no, mejor dicho. ¿Sí o no? Y yo sé que lo hemos pasado. Pero imagínese a José cuando vio a sus hermanos. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Imagínese a José cuando vio a sus hermanos por primera vez, tras varios años de haber sufrido tanto por culpa de ellos. Pero la Biblia dice en Génesis 42:24, mire lo que dice. ¿Qué hizo José? ¿Qué hizo José cuando los miró? Mire lo que hizo. Y se apartó José. ¿Y qué hizo? Y lloró. Bueno, luego dice, después volvió a ellos. Pero lo primero que hizo, ¿qué hizo? ¿Qué demostraba eso, pastor? ¿Qué demostraba eso? Lo que demostraba es que aún el dolor estaba ahí. Aún la herida estaba ahí, sí. Es una realidad. Pero ¿qué hacer cuando el corazón quiere cortar todo vínculo? ¿Qué hacer cuando el corazón ya no quiere ver? ¿Qué hacer cuando el corazón ya se ha llenado de tantas cosas? Porque el Evangelio nos llama a algo más profundo cuando nos hieren. Y precisamente el apóstol Pablo le escribe a los romanos y les dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz ¿con quién? Con todos los hombres. Pastor, ¿eso significa que debo reconciliarme como si nada ha pasado? No. La Biblia no manda reconciliarse sin arrepentimiento del ofensor. Si no hay arrepentimiento del ofensor, la Biblia no nos manda a reconciliarnos ni a confiar de nuevo a ciegas, no tampoco. Pero lo que sí nos manda la Biblia es a perdonar sinceramente y a mantener nuestro corazón dispuesto a la paz con esa persona. A mantener nuestro corazón dispuesto a reconciliarnos, pero si la otra persona quiere esa reconciliación. Alguien decía, el perdón es un deber. Dígale al hermano, el perdón es un deber. El perdón es un deber, pero la reconciliación requiere que ambas partes caminen en la verdad. Eso es importante. Lo bonito de esto es que José no abrazó inmediatamente a sus hermanos. Él los puso a prueba. ¿Sí se acuerda de la historia? Él los puso a prueba. Él puso a prueba los corazones de sus hermanos. Observó si en sus hermanos había arrepentimiento genuino.
Él primero se dio cuenta si ellos estaban arrepentidos. Y la reconciliación entre él y sus hermanos fue progresiva, no impulsiva, no de la noche a la mañana. Él primero miró si habían frutos dignos de arrepentimiento. Y fue un proceso. Y usted ya sabe todo lo que le colocó José a ellos. Y cuando la Biblia dice que vivamos en paz con todos, en cuanto dependa de nosotros, dice, si es posible, en cuanto dependa de quién, de nosotros. ¿Qué significa eso? Que yo no viva con odio ni rencor. Eso significa. Que yo no hable mal de esa persona. Eso significa. Que si llego a cruzármela, pueda mirarla como Cristo la miraría, con compasión, no con venganza. ¿Cuántos están aquí? Que si esa persona busca la reconciliación con frutos visibles de arrepentimiento, yo no cierre la puerta. Eso significa estar en paz con todos. ¿Qué no significa este versículo? No significa que tienes que volver a tener intimidad con alguien que te ha dañado de una manera fuertemente, que te ha herido. No significa que tengas que volver a tener intimidad, no. Reconciliación no significa volverme a intimar, no. Reconciliación es que tú ya tengas paz en tu corazón con esa persona, que ya lo hayas perdonado. ¿Dice amén? No significa que todo va a ser como antes, no. A veces hay distancia, pero sin odio. ¿Sin qué? Sin odio, sin rencores, sin cosas. No significa que sientas afecto. No. Simplemente que ahora estar en paz con todos es que no albergues amargura hacia alguien. Que no tengamos amargura en el corazón. ¿Cuántos necesitamos sanar? Ejemplos en la Biblia hay muchos. Por ejemplo, Jesús fue traicionado por Judas, ¿se acuerda? ¿Jesús buscó venganza? ¿Jesús lo maldijo? ¿Jesús guardó odio? Pero tampoco Jesús no buscó reconciliación. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque Judas nunca se arrepintió. Porque Judas nunca fue a pedirle perdón. Con Pedro, en cambio, que la Biblia dice que sí lloró amargamente arrepentido. Si usted lee la Biblia. Y dice la Biblia que volvió quebrantado. Y Jesús lo buscó, lo restauró y le dio un propósito. Eso lo vemos. Por eso es que el perdón es personal, pero la reconciliación es ya tema de relación, tema de relaciones. Por eso en esta mañana yo quiero orar por usted y que sea Dios obrando en nuestros corazones. ¿Dice amén? Pero antes le voy a colocar una ilustración. Mire cómo andamos muchos en la iglesia. Cómo heridas emocionales nos están haciendo daño a cada uno de nosotros. Cómo esas heridas no sanadas se convierten en una carga constante en la vida cristiana. Muchos de nosotros. Mire, yo traje esto. Yo he mirado mucho, me gusta mucho la película de, ¿cómo se llama? Bueno, ¿el qué? El peregrino, el progreso del peregrino. Mira esta maleta. Así andan muchos cristianos en la vida cristiana. Perdone la redundancia. Así. Con esta maleta, y son cristianos, pero viven un pasado que no lo quieren soltar, ¿no? Y claro, la maleta ya vieja, usted también,
pero andan así, con una maleta invisible, con esas heridas del pasado que no nos dejan vivir. No se ve en el cristiano, pero le pesa. Y esa maleta representa precisamente las heridas que arrastramos ¿de dónde? Del pasado. Momentos que marcaron nuestras emociones, nuestros pensamientos, que nunca hemos sanado. Dolores que no queremos recordar y tampoco queremos soltar. Y entonces, ¿qué andamos cargando aquí en la maleta? ¿Qué pongo? A ver. Venga, pásame esa mesita, mija. Pero rápido. Eso, gracias. Colóquemela aquícito, por favor. Eso, muchas gracias. Ahí está bien. Siga. Entonces, gracias. ¿Qué andamos cargando en esa maleta? ¿Qué andamos cargando? Mira. Así anda, cristiano. Hasta tiesa está. ¿Qué andan cargando? Mire. ¿Ah? No, es que desde pequeño, pastor, me rechazaron y siento que no valgo lo suficiente. ¿Qué andan cargando? Traición. Pastor, es que confié y me fallaron y ya no soy el mismo. ¿Qué más andan cargando por aquí? ¿Qué dice? Abuso. Pastor, algo que nunca debió haber pasado, pero que ocurrió y eso me marcó. ¿Qué más andan cargando? Vergüenza. Pastor, me siento sucio por algo que hice en el pasado y ando con esa carga. ¿Con qué más andan cargando? Y esto muchos. Culpa. Y son cristianos. Por errores del pasado te sigues acusando. Andas con culpa, echándote la culpa por cosas que pasaron y piensas que eso fue culpa tuya. ¿Con qué más andan cargando? Con rencor. Porque no puedo perdonar lo que me hicieron. Pero también andamos cargando con miedos. Y andamos con miedos ¿a qué, pastor? A que me vuelvan a herir. Miedo, pastor, a que no pueda sanar. Miedo, pastor, a que Dios me haya dejado. Y muchos venimos a la iglesia así, y aunque ya llevamos años en el evangelio. Muchos venimos a la iglesia con una sonrisa por fuera, pero esta maleta por dentro, con todas estas cosas. Y leemos la Biblia y servimos y oramos, pero arrastramos con esto. Y lo peor es que no se lo mostramos a nadie, pero solo Dios lo sabe, solo Dios lo ve. Mire que cuando el pasado gobierna nuestra vida, cuando el pasado no ha sido sanado, empieza a dañar nuestro presente. Y entonces reaccionamos con ira, y entonces nos cuesta confiar en los demás, entonces nos sentimos indignos de ser usados por Dios, y entonces caminamos con esas cargas como si fuera parte de nosotros, pero no tiene que ser así. Porque en Cristo somos nuevas criaturas. ¿Usted cree eso? En Génesis 50, José pudo cargar con una maleta como esta durante todo su viaje. José pudo haber cargado esta maleta porque él fue traicionado por sus hermanos, él fue vendido como esclavo, él fue olvidado en la cárcel, su dolor fue real. Y yo no niego que tu dolor haya sido real, pero cuando Dios vino a nosotros, Él vino para hacer una obra completa.
Cuando José tuvo el poder de vengarse, él dijo algo asombroso. Génesis 50:20. Y esto es lo que usted debe decir. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. ¿Usted cree eso? Eso es la soberanía de Dios. José no soltó el pasado, simplemente no lo dejó atrás, no. Él lo puso en las manos de un Dios soberano. Porque tu vida está en las manos de Dios. Y eso debemos hacer. Tú también puedes hacerlo. El Evangelio nos muestra a un Salvador que llevó en la cruz cada herida que tú llevas en esa maleta. Él se llevó todo esto en la cruz del Calvario. ¿Usted dice amén? El rechazo, la culpa, la vergüenza, el rencor, el abuso. Él no ignoró todas esas cosas que vivimos, pero la Biblia dice que Él los cargó sobre sí mismo para darnos libertad, para que vivamos en plenitud. ¿Qué debemos hacer con esta maleta, pastor? ¿Qué debemos hacer? Bótela, pastor, está vieja. ¿Qué debemos hacer con esta maleta? Tráigala a los pies de la cruz. Tráigala a los pies de Cristo. Cristo ya murió por todo lo que llevabas dentro. Ya no debemos cargar más esos dolores. Tu pasado puede formar parte de tu historia, pero no debe definir tu vida ahora. Ahora eres nueva criatura. Dígale al hermano, ahora eres nueva criatura. Tú no eres lo que te hicieron. Vuelvo a decir eso. Tú no eres lo que te hicieron. Tú eres lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Eso es lo que eres. La pregunta en esta mañana es: ¿qué hay en tu maleta? ¿Qué hay en tu maleta? Hoy piensa, o si trajiste un papel, escribe. ¿Qué es lo que estás cargando? ¿Estás cargando rencor? ¿Estás cargando rechazo? ¿Estás cargando traición? Comienza a pensar en eso. ¿Qué estás cargando en tu maleta? Y esta mañana coloquémoslo a los pies del Señor en un acto simbólico, en una señal de fe, como diciéndole al Señor: Señor, confío en tu providencia, en tu soberanía. Ya no quiero cargar con esto, porque sé que tú tienes el control. Quizás has estado cargando en tu maleta frases como: no puedo perdonar a mi padre. Quizás frases, o has estado cargando en tu maleta ese abuso que viví cuando era niño, o me siento sucio por mi pasado, o me siento traicionado por quien más amaba. O quizás alguien dice: nunca me he sentido suficiente. O quizás alguien carga miedos, o quizás tú cargas vergüenza porque en el pasado hiciste algo que no debiste hacer. O quizás sientes culpa por algo que le hiciste a alguien en tu pasado. O quizás alguien dice en esta mañana: no he podido olvidar lo que me hicieron. O no he podido olvidar lo que me dijeron. O quizás en tu maleta cargas un dolor por una traición o una falta de perdón. O quizás alguien en esta mañana carga en su maleta el miedo al futuro porque no sabe qué va a pasar. O quizás alguien aquí se siente rechazado por todos. ¿Qué cargas en tu maleta? O quizás no has podido soltar ese pasado o esa tristeza que alberga tu corazón.
qué no oramos en esta mañana? ¿Por qué no cierra sus ojos ahí donde usted está? Y piense por un momento qué carga en su maleta. Y sí, puede que seas cristiano hace años, pero ¿cuántos de los que estamos aquí necesitamos sanar? ¿Con qué has estado cargando? Esa culpa. Sí, te has sentido traicionado, te hirieron, te dañaron. Pero hoy, en un acto de fe, dile: Señor, yo entrego toda esta carga delante de ti. Es como decirle al Señor: Señor, esta herida no la puedo cargar más. Es como decirle: Señor, la dejo en tus manos y confío en que tú puedes transformarla para mi bien. Iglesia, tú debes entender que Dios no permite heridas sin propósito. Y yo te invito a que abras tu corazón en esta mañana, porque esas heridas te han vuelto duro. Pero esta mañana Dios te ha traído para que abras tu corazón. Tantos golpes te han endurecido. Tantos golpes en la vida te han endurecido. Pero recuerda que en las manos del Señor hasta el dolor se convierte en un instrumento de gracia. Si aún no puedes ver a esa persona sin sentir odio, entrégala en tus manos en esta mañana. Ora por ella en esta mañana. Alguien decía: el corazón no puede odiar por mucho tiempo a quien está presente en tus oraciones. Si te encuentras con alguien que te ha herido, pídele al Señor que te guíe, que te ilumine.